Mis hermanos amados, buenos días. Gracias al Señor hoy podemos estudiar su palabra. Permítame en esta mañana orar juntos y darle las gracias a Dios por quién es Él. Padre Santo, te agradezco por este día. Quiero pedirte que nos abras los ojos para verte a ti, Señor. Ver lo que la obra terminada de tu Hijo Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y la esperanza que tenemos en ti, Señor. Te quiero dar gracias en esta mañana y gracias por tu fidelidad, Padre amado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, el día de hoy, domingo, vamos a estudiar Primera de los Corintios, capítulo 15. Y recuerdan ustedes que esta carta a los Corintios fue escrita con el propósito de corregir los errores que se estaban dando en la iglesia de los Corintios por ver la vida no a la manera de Dios como sabios en Cristo, sino como necios. Estaban viendo la vida como el mundo que les rodeaba, con una perspectiva humana y no bíblica. Y al ver eso, tenemos que saber que para los griegos la resurrección era una burla, no creían en la resurrección. Sí, para los griegos pensaban que el cuerpo físico era como un encierro de donde muere el cuerpo físico y el alma se libera de esa esclavitud y sufrimiento. Sí, ahora, esa idea negaba la resurrección, porque para ellos, ¿para qué volver a un cuerpo, no? Porque no conocían a Dios. Ahora, quisiera que vean esto conmigo, pero primero vamos a leer Primera de los Corintios, capítulo 15, y el día de hoy vamos a leer los versículos del 1 hasta el 11. Entonces, si ustedes, por favor, me acompañan con la mirada, yo les voy a leer Primera de los Corintios, capítulo 15, del 1 al 11. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y hermanos amados, em, los griegos negaban la resurrección. Miren, por ejemplo, cuando Pablo estuvo en Atenas, en Hechos capítulo 17, y él, al hablar de la resurrección de Jesucristo, se burlaron de él. Hechos capítulo 17 y el verso 32. Dice, voy a leerlo, el verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sí? No creían en la resurrección de los muertos y ya sabemos por qué, porque no creían en, en volver a este cuerpo, ¿no? Ahora, obviamente porque no conocían a Dios.
obviamente, porque no sabían quién él era, ¿no? Y esa idea estaba metida en la iglesia en Corinto, ¿sí? Recuerden, ellos estaban viendo las cosas como meros hombres y no como sabios en Cristo. Por esa razón, también para nosotros, cuando una persona, al no ver las cosas como Dios las ve, es decir, por el poder del Espíritu Santo en su vida, ver a través de las Escrituras, esta vida llena de miseria, llena de dolor, eh, no hay esperanza, ¿sí? Hermano amado, me estás escuchando, regresa a mirar al Señor, porque la vida alejada de Cristo Jesús, de ver la vida como Él las ve, es muy triste, porque el único lugar donde podemos ver es a nosotros mismos. Y en nosotros mismos no hay esperanza. La única esperanza está en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Sí, miren conmigo, mis amados hermanos, en Primera a los Corintios, capítulo 1. Creo que en cada estudio hemos revisado este versículo, ¿no? Capítulo 1 y el verso 18 de Primera a los Corintios. Sin esto no es posible la vida cristiana. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sí, y la palabra de la cruz no habla solamente de la muerte, sino habla acerca de nuestra muerte con Él, pero también de nuestra resurrección juntamente con Cristo. Porque Pablo les decía a los corintios, lo único que me interesa saber de ustedes es dónde está Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que Cristo ya hizo en sus vidas? Miren el capítulo 2 y el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, la obra de la cruz tiene dos aspectos, su muerte y su resurrección. ¿Sí? Si nos quedamos solamente con la muerte, no hay esperanza para la vida. Y ese era el problema de los corintios. Al dejar de lado la resurrección, no tenían esperanza. Se habían quedado con únicamente Cristo murió, ¿sí? Y cuando eso pasa, estamos dentro de una religión muerta que no sirve para nada. Cuando vemos la vida de esa manera, simplemente Cristo murió, no, no estamos, somos miserables, dice Pablo, pero en estos primeros versículos, Pablo se enfoca en la necesidad de los creyentes de regresar su mirada a la verdad, ¿sí? Y se enfoca en las escrituras. Entonces, miren conmigo, primero a los Corintios, capítulo 15, y Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Sí, el evangelio. Es importante que nosotros sepamos que el Evangelio empieza con las malas noticias y eso es saber que somos pecadores y que por ser pecadores nos merecemos el castigo eterno, la muerte. La muerte es el resultado del pecado. Miren, por ejemplo, conmigo Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Cuando Adán y Eva pecaron, es decir, al no creer a Dios, a su palabra, lo que Él les había dicho, pecaron, ¿sí? Como resultado de su incredulidad, desobedecieron al Señor. Y Génesis 3:15 habla acerca de la promesa de la venida del libertador, de cómo Dios juzgaría el pecado con la muerte, ¿sí? Y dice Génesis capítulo 3 y el versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, esta, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿sí? Y aquí cuando dice tú le herirás en el calcañar,
Si usted tiene una Biblia como la mía, una Biblia de estudio de Scofield, aquí hay un comentario y dice, la cadena temática de referencias que comienza aquí incluye las promesas y profecías sobre Cristo que fueron cumplidas en su nacimiento y en las obras de su primera venida. En cuanto a las promesas y profecías no cumplidas, pide que se vea en otro lado, ¿no? Pero algo muy importante dentro de esto es que Cristo Jesús cumplió con lo prometido por Dios y tenía que ver con juzgar el pecado, poner fin, una herida en la cabeza al pecado, ¿sí? A Satanás que engañó a la mujer, ¿sí? ¿Cómo hizo esto? Con la muerte de Jesucristo, tomando nuestro lugar en la cruz. Entonces, si usted mira conmigo en 2 capítulo 5, versículo 14, vemos nosotros aquí que la muerte es muy importante, porque ahí fueron pagados nuestros pecados. Ahí se pagó con un precio la vida del Salvador. Tomó nuestro lugar. Y dice aquí, 2 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y también aquí hay un comentario, dice, a los ojos de Dios, todos los creyentes han muerto con Cristo. Delante de Dios, por la obra determinada de Cristo Jesús, cada uno de nosotros hemos muerto juntamente con Él. Por lo tanto, debemos estimarlo como un hecho y vivir de acuerdo a esta verdad. Entonces, el hecho es que morimos juntamente con Él. Romanos capítulo 6 y el versículo 6 nos muestra lo que Dios ha hecho, ¿sí? A los ojos de Dios, cómo Él nos ve. Romanos capítulo 6 y el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Delante de Dios, como Él nos ve, es muertos al pecado, y eso tiene que ver separados del pecado, muertos, ¿sí? Eh, muertos al pecado. Ya no le debemos nada al pecado. Ya delante de Dios, a los ojos de Él, nosotros ya morimos. El pecado no nos puede más decir lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque si uno le grita a un muerto, le escupe, le patea, ¿qué hace el muerto? Ese rato se levanta y se pone los guantes de box. No, el muerto no puede reaccionar porque ha muerto. Y eso es como Dios nos ve delante del pecado. Por la obra de Jesucristo, hemos muerto al pecado porque juntamente con Él morimos, ¿sí? ¿Y para qué morimos al pecado? Para, para poder vivir de acuerdo a la verdad de que ahora ya no servimos más al pecado, sino a Dios, en la vida resucitada de Jesucristo. Entonces, Romanos capítulo 6 y el versículo 11 dice, así que vosotros consideraos, y esa palabra consideraos es un término contable, tiene que ver con fe, con un descanso en la verdad, en los hechos de la palabra de Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese término de considerarse tiene que ver con descansar en la verdad. Eso quiere decir convivir por fe, es por fe en los hechos de la palabra de Dios, no en algo imaginario, no en algo que no es verdad.
Ahora, al punto que nosotros conocemos a Dios, vamos a confiar en Él. Si no le conocemos, que su palabra es verdad, que su palabra es fidedigna, vamos a dudar de los hechos de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con los corintios, porque Pablo les dijo que ellos eran carnales, niños en Cristo, y habían pleitos, divisiones y también dudas personales de qué es lo que Dios ha hecho, por no ver la verdad a la luz de las Escrituras, por no ver la verdad a la luz de la obra terminada de Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces, regresen conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, y miren lo que Pablo dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sí, conforme a las Escrituras, habla del plan eterno de Dios de mostrar su gracia para con el hombre. No es algo nuevo, no es algo improvisado, es algo que Dios en su deseo de mostrarle al hombre quién es Él y su gracia, es decir, el regalo inmerecido a través de su Hijo, eh, nos salvó por la muerte de Él, pagó por nuestros pecados, nos hizo libres, Romanos 6:6 y Romanos 6:11, debemos ver, considerarlo de esa manera. Miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia tiene que ver con la obra de la cruz de que Él murió. Él pagó por nuestros pecados, Él tomó el castigo, ¿sí? Y, y el precio de nuestra salvación fue la vida de su Hijo. Sí, nos compró con un precio la sangre de su Hijo Jesucristo. Sí, miren también conmigo, hermanos amados, Hebreos capítulo 10 y el versículo 18. Hebreos capítulo 10 y el versículo 18. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La remisión tiene que ver el pago con un precio. Ese pago con un precio fue la vida de Jesucristo, su muerte. Entonces, regresen conmigo, amados hermanos, a 1 Corintios. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? Esa muerte muestra acerca del pago hecho por Dios, por nuestras almas, por nuestra vida. ¿Sí? Y ese pago era la vida de su propio Hijo. Miren conmigo Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estuvimos nosotros, cada uno de nosotros muertos, destituidos, separados de Dios. Pero Dios hizo algo. Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo tomó nuestro lugar, pagó el precio que nosotros nos merecíamos y con eso pagó nuestra salvación. ¿Sí? Y esa es la muestra de que Cristo pagó por nuestros pecados. O sea, sin la obra de la cruz de su muerte, no puede haber resurrección.
y si nosotros vemos lo que dice las Escrituras, que aquí en Romanos capítulo 3 y el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, ¿sí? Los que creen en Él, habla acerca de poner su confianza en la obra terminada de Él, que somos pecadores, empieza por creer en lo que Dios hizo. Si no te consideras pecador, entonces, ¿para qué la muerte de Cristo? Pero Pablo les llama a ellos en 1 Corintios hermanos, porque creyeron en que eran pecadores y creyeron en que Cristo murió por sus pecados. Pero el problema era que por tener una actitud carnal de niños, estaban dejando de lado, menospreciando la resurrección. Y sin la resurrección no hay salvación, ¿ok? Porque nuestro Dios Todopoderoso ha resucitado, nuestro Salvador vive, no está enterrado, porque ya alguien que está enterrado no puede ayudarnos, pero alguien que vive, sí. Entonces, sí, eh, el Señor Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41, hizo una comparación de lo que le pasó a Jonás cuando estuvo en el vientre del pez. Miren conmigo, Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41. Aquí nosotros vemos la explicación del Señor Jesucristo de lo que dice. Mateo capítulo 12, del 32 al 41. Dice, del 38 al 41, perdón. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué señal querían? Sí, miren la respuesta de Jesucristo. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres, ¿sí? Los hombres que no conocen piden señal, ¿ok? Y ahora, miren lo que dice el verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, pero ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar, estaba hablando de él mismo, ¿sí? Quien Jonás, considerado muerto dentro de la ballena del pez, más que eso tenían delante de ellos a Dios mismo todopoderoso, a Jesucristo. Y él decía, se les será mostrada. Eso pasó. Cristo Jesús murió, pero resucitó. Y, y miren conmigo lo que dice ahí, versículo 41 de Mateo capítulo 12. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar, hablando de Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces, conforme a las Escrituras, muestra que en el Antiguo Testamento siempre se hablaba acerca de la resurrección, siempre se esperaba acerca del Salvador, que resucitara, que muera y que resucite, mostrando que Dios aceptó el sacrificio por nuestros pecados. ¿Sí? Romanos 6:11, consideraos. Eso tiene que ver con un término contable, pero solamente podemos contarnos como muertos al pecado al creer en la palabra de Dios, al creer y conocer y saber quién es Él. ¿Sí? Alguien que no le conoce va a dudar.
Pero Dios, a la luz de su palabra, nos ve a nosotros como resucitados delante de Él. Y Cristo resucitó. Ahora, la idea errónea que tenían los corintios de ver la vida como el mundo la ve, como los griegos la veían sin creer en la resurrección, estaba equivocada. Y Pablo, en Primera los Corintios, capítulo 15, una vez más les muestra la verdad. Una vez más corrige los errores que se estaban dando en la iglesia. En este caso era un error de concepción, de ver la vida no a la luz de la verdad, sino a la luz de un pensamiento mundano separado de Dios. Eso afecta muchísimo. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, las personas con las que tú hablas y lo que comparten, si tú no lo ves a la luz de la verdad, afecta tu manera de pensar. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En la verdad? ¿En confianza en lo que Dios ha dicho, en quién es Él? ¿O estamos viendo la vida como miserables que no tienen esperanza? El ver así la vida es muy triste. Es ir a la iglesia, cantar uno o dos coros, pero seguir la vida sin esperanza. Y eso es lo que estaba pasando por este error de ver la vida no bíblicamente, sino como necios. Entonces, Cristo Jesús resucitó, ¿sí? Miren primero a los Corintios, capítulo 15 y el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Sí, conforme a las escrituras es muy importante. Miren conmigo, si ponen una señal en primero a los Corintios 15 y vean conmigo el Salmo 22, versículo 22. Salmo 22, 22. Dice lo siguiente, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, 22. Sí, y en este salmo habla acerca de el Salvador sufriente, habla acerca de que Él muere, pero que resucita. ¿Sí? Si lee todo el Salmo, vemos aquí la agonía del Señor Jesucristo en la cruz. Y estaba hablando, este fue un salmo escrito por el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, hablando acerca de lo que le iba a pasar al Salvador. ¿Sí? Y el Salmo 22, versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Y qué pasó justamente después de la resurrección? ¿A dónde fue Jesucristo? A ver a los discípulos. Le vieron, ¿sí? Ha resucitado. Los ángeles dijeron, no está muerto, sino que ha resucitado y vive. Miren conmigo algo muy importante, hermanos amados. Hebreos capítulo 2 y el versículo 12, ¿sí? Hebreos capítulo 2 y el versículo 12. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, referente a las escrituras, lo que Dios dijo que iba a pasar, ¿sí? Y esto habla acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Miren conmigo otra vez. Primera a los Corintios, capítulo 15, hermanos amados, y dice, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo,
después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La palabra abortivo es como un nacimiento previo, como un nacimiento antes. Y estaba hablando acerca de Pablo, que se identificó con el pueblo judío al conocer la verdad, aunque la mayoría del pueblo judío no conoció la verdad y todavía hasta el día de hoy no conocen la verdad. Pero cuando venga el Señor Jesucristo y reine aquí sobre esta tierra, sobre esta tierra, gobernará sobre Israel y sobre el mundo entero, y ahí todos le alabarán. Pero eso ya pudo ver Pablo, ¿sí? Él que perseguía a la iglesia, pudo ver eso por fe, por confianza en su palabra, por el evangelio de Dios. Ahora, el problema de los corintios es que no estaban viendo la vida a la luz de la verdad. Sí, no estaban viendo la vida a la luz de la obra terminada de Cristo Jesús, sino estaban viendo la vida de una manera humana, terrena. Miren conmigo un comentario que hace este libro de Sabios en Cristo, escrito por Warren Wiersbe, en el capítulo 15, o sobre el capítulo 15, en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Sí, dice aquí, uno de los mayores testimonios de la resurrección fue el mismo Pablo, ya que siendo incrédulo estaba completamente convencido de que Jesús había muerto. El cambio radical que hubo en su vida, un cambio que le trajo persecución y sufrimiento, es de evidencia ineludible de que el Señor había resucitado de los muertos. Pablo aclaró que su salvación era puramente un acto de la gracia de Dios, pero que esa gracia obraba tanto en él como a través de él mientras servía al Señor. Sí, miren en primera los Corintios, capítulo 15 y los versículos 9, 10 y 11. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y aquí Pablo se refiere nuevamente a lo que nosotros vimos en Romanos 6:6 y Romanos 6:11. Ver la vida como Dios las ve y considerarnos de esa manera. Y es así que estamos vivos para Dios, servimos, pero en el poder de Él en nuestras vidas, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, Él refleja la vida de Jesucristo aquí en esta tierra. Por eso Pablo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La obra de la cruz en su vida hizo posible que él pueda compartir con otros, hizo posible que pueda mostrar una verdad que no le había sido revelada antes a nadie, ¿sí? Y Dios le reveló a Pablo para mostrar que la única manera de vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo, viéndonos a nosotros mismos como muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ya no servimos más al pecado, servimos a Dios, pero en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente por la obra terminada de Él. Por eso Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, no ha sido desperdiciada, no se va en el viento. Y eso tiene que ver con creer. Cuando nosotros estamos viendo la vida como los corintios estaban viendo, estamos despreciando lo que Dios ya hizo y estamos viviendo como necios, sin esperanza, en una vida religiosa y no en una vida llena de gozo, de saber que hemos resucitado juntamente con Él.
Solamente ahí hay esperanza en nuestro hogar. Solamente al ver como Dios lo ve, hay esperanza eh, para la iglesia, hay esperanza para cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos, no hay esperanza, hermanos. No hay. Más bien es muy triste. Entonces, deja de verte a ti mismo y mira lo que Dios ya hizo por ti. Mira quién eres en Cristo Jesús, muerto juntamente con Él, resucitado, sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús, como dice Efesios, y vivimos aquí en esta tierra por el poder de Él, pero sentados en los lugares celestiales, ¿sí? Ya no aquí en el poder de la carne, sino por el poder de la vida resucitada de Jesucristo. Por eso Pablo dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Ok? Hermanos amados, la próxima semana continuamos estudiando primero a los Corintios, pero el día de hoy no pongas tu mirada en ti mismo. Pon tu mirada en quién eres en Cristo Jesús, muerto juntamente con Él y resucitado juntamente con Él. Solamente ahí podemos servirle a Él, pero no nosotros en nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Saludos, hermanos amados. Que tengamos un buen día y una muy linda semana.